Si creciste en los 80, prepárate, porque este video te va a dar un golpe directo de nostalgia. Desde las cosas más simples que hacíamos todos los días hasta momentos que marcaron nuestra infancia. Es por eso que hoy vas a ver 10 recuerdos de los 80 que te harán sentir que los años volaron. ¿Listo para este viaje en el tiempo? Entonces, comencemos. Si creciste en los 80, seguro recuerdas que la televisión era un evento familiar. No había streaming ni maratones a la carta, y si te perdías un episodio, tenías que esperar a la repetición, si es que la había. Los sábados eran sinónimo de sábados gigantes con Don Francisco, un programa que combinaba concursos, humor y presentaciones musicales, manteniendo a toda la familia frente al televisor durante horas. No importaba si eras niño o adulto, siempre había algo que capturaba tu atención. Para los más pequeños, Xuxa era la reina absoluta. Su carisma y energía llenaban las mañanas con juegos, canciones y coreografías que todos intentaban imitar. Si alguna vez intentaste hacer el Hilarie con tus amigos, ¿definitivamente viviste esa época? Pero si hablamos de clásicos, pocos programas han dejado tanta huella como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. No importaba cuántas veces repitieran los episodios, siempre nos sacaban una sonrisa. Su humor sencillo, sus personajes entrañables y sus frases inolvidables aún viven en la memoria de quienes crecieron en esa década. Las caricaturas también eran un pilar fundamental. Los dibujos de Hanna-Barbera como Los Picapiedra, Los Supersónicos y Scooby-Doo eran parte de la rutina diaria, y cuando llegó He-Man, con su legendaria frase «Yo tengo el poder», muchos soñaban con blandir la espada del augurio y convertirse en héroes. Antes de los videojuegos hiperrealistas y los juguetes interactivos, los niños de los 80 nos conformábamos con cosas más simples. Pero igual de emocionantes, el rey indiscutible de los juguetes de la época era el cubo de Rubik. Parecía un simple rompecabezas de colores, pero era todo un desafío. Algunos niños lograban resolverlo con habilidad. Otros, en cambio, optaban por el viejo truco de despegar los stickers y reacomodarlos para presumir de su hazaña. Los yoyos también fueron una sensación. Había torneos, trucos y técnicas que convertían a cualquier niño en un malabarista de patio de escuela. Pero claro, también estaban los accidentes. Si no calculabas bien, terminabas golpeando una ventana o, peor aún, tu propia cara. Y si hablamos de juguetes simples pero fascinantes, nadie puede olvidar las semillas de helicóptero. No necesitábamos baterías ni pantallas para entretenernos. Bastaba con recogerlas del suelo, lanzarlas al aire y verlas girar como un mini espectáferaneculo aéreo. Pero no todo eran juguetes clásicos. En la época dorada de la televisión, las franquicias de dibujos animados se aseguraron de que quisiéramos sus productos. Los niños de los 80 coleccionaban figuras de acción de He-Man, Transformers y las Tortugas Ninja. Ir a la tienda de juguetes y ver los estantes llenos de estas figuras era un momento de pura emoción. Hoy basta con sacar el celular y hacer una videollamada desde cualquier parte del mundo. Pero en los 80, comunicarse por teléfono era una experiencia completamente distinta y a veces un verdadero desafío. El teléfono fijo era el rey de la casa, generalmente colgado en la pared de la sala o la cocina con un cable enredado que parecía tener vida propia. Si querías privacidad, tenías que estirarlo al máximo y esconderte en un rincón, aunque siempre había alguien que pasaba y te desconectaba sin querer. Las llamadas de larga distancia eran un lujo. No cualquiera podía darse el gusto de llamar a un familiar en otro país sin recibir luego una factura telefónica que hacía temblar a toda la familia. Por eso, se esperaba hasta después de las 7 de la noche o los domingos, cuando las tarifas bajaban. Y si no tenías dinero para llamar, existía un truco.
las llamadas a cobro revertido. La idea era hablar lo más rápido posible antes de que la otra persona aceptara el cargo. Llegué bien, chao, y colgar antes de que cobraran la llamada. Solo los más hábiles dominaban esta técnica sin que la operadora interfiriera. Pero si estabas en la calle y necesitabas hacer una llamada, el teléfono público era la única opción. Siempre había que llevar monedas en el bolsillo, pero con suerte encontrabas una cabina limpia y con un auricular que no diera miedo tocar. Y si no, te tocaba buscar otro teléfono o simplemente resignarte. ¿Recuerdas alguna vez que tuviste que hacer malabares con el teléfono fijo o una cabina pública? Cuéntame tu mejor anécdota en los comentarios. Los televisores de los 80 eran gigantes, pesados y ocupaban un lugar de honor en la casa. Tener uno era todo un acontecimiento y elegir qué ver podía convertirse en una negociación familiar que a veces duraba más que el propio programa. El gran desafío era cambiar de canal. No había control remoto, así que alguien tenía que levantarse, girar la perilla y encontrar el canal correcto. A veces, el más pequeño de la familia era el control remoto humano, encargado de hacer este trabajo mientras los demás se quedaban cómodos en el sillón. Pero la verdadera prueba de paciencia llegaba cuando la señal fallaba. Ajustar la antena era un arte en sí mismo. A veces había que moverla centímetro a centímetro hasta encontrar la posición perfecta. Y si eso no funcionaba, algunos recurrían a envolverla en papel aluminio como si eso pudiera mejorar la recepción. Otro detalle que los niños de hoy no entenderían es que si te perdías un programa, lo perdías para siempre. No había repeticiones a la carta ni servicios de streaming. Si querías ver tu serie favorita, tenías que estar puntual frente al televisor, sin excusas. Y si alguien llamaba justo en ese momento o te levantabas a buscar algo, simplemente te lo perdías. Antes de Netflix, antes de YouTube, antes de las plataformas de streaming, existía un ritual que marcó a toda una generación: ir al videoclub. Era un evento en sí mismo. No era simplemente elegir una película, era toda una experiencia. Entrar al videoclub significaba enfrentarte a estantes llenos de carátulas llamativas, buscando el título perfecto para la noche. Pero la emoción venía con un riesgo. Si alguien más había alquilado la última copia de la película que querías, tenías que resignarte a elegir otra. Había una regla de oro. Si encontrabas la película que querías, la tomabas de inmediato. No había segundas oportunidades. Y si no sabías qué elegir, podías pasarte horas revisando las portadas, leyendo las sinopsis y pidiendo recomendaciones al encargado, que solía conocer cada película de memoria. Pero la verdadera prueba de fuego venía después de ver la película: rebobinarla. Si devolvías el VHS sin rebobinar, te cobraban una multa. Así que muchas familias tenían un rebobinador especial para acelerar el proceso y evitar cargos extra. Hoy, los niños crecen rodeados de tecnología en el aula: tablets, pizarras digitales y acceso instantáneo a Internet. Pero en los 80, la educación era muy diferente. La tecnología en clase era un lujo y en la mayoría de los casos no existía. El elemento más avanzado en un salón de clases era el proyector de acetatos. Ese enorme aparato proyectaba imágenes en una pantalla o pared, pero su uso tenía sus desafíos. Si el maestro no lo alineaba bien, la imagen quedaba torcida. Si la lámpara se sobrecalentaba, podía apagarse en plena lección. Y lo peor de todo, si se olvidaban de apagarlo, el resplandor dejaba a todos medio cegados por unos segundos. Pero si había algo que realmente revolucionaba la escuela, era la llegada de una computadora. Solo unas pocas instituciones tenían una, y cuando finalmente llegaba, era tratada como una reliquia sagrada. Los niños hacían fila para poder usarla durante unos minutos, generalmente jugando títulos como El Camino del Oregón. Claro,
La emoción duraba hasta que morías de disentería antes de llegar a la segunda pantalla. La enciclopedia en casa era el internet de la época. Si tenías una colección completa de Encarta o Salvat, eras el rey de las tareas escolares. No existía Wikipedia ni Google, así que la única forma de hacer una investigación era pasar horas hojeando esos voluminosos libros. En la actualidad basta con abrir Spotify o YouTube para escuchar cualquier canción al instante. Pero en los 80, la música era toda una experiencia, desde los artistas que marcaban tendencia hasta los formatos en los que se escuchaba. Michael Jackson y Madonna no solo dominaban los rankings musicales, sino que definían la cultura pop. Cada nuevo videoclip de Jackson era un acontecimiento. Thriller no fue solo un álbum, fue un fenómeno mundial, vendiendo más de 66 millones de copias y cambiando la industria musical para siempre. Madonna, por su parte, conquistó el mundo con su imagen provocativa y su estilo inconfundible. Pero si hablamos de cómo se escuchaba la música, no podemos olvidar al Walkman. Ese pequeño dispositivo permitió a los jóvenes llevar sus canciones a todas partes, siempre que tuvieran suficientes baterías. Si se agotaban a la mitad de tu canción favorita, la única opción era reemplazarlas o resignarte a escuchar la cinta ralentizarse hasta el silencio total. Los casetes tenían su propio encanto. Crear un mixtape era un arte. Grabar tus canciones favoritas de la radio requería paciencia y precisión, esperando el momento exacto para presionar REC sin que el locutor hablara encima del inicio de la canción. Y si el casete se enredaba, el bolígrafo era la única herramienta de reparación. ¿Todavía guardas algún cassette? Y lo mejor, ¿aún tienes cómo escucharlo? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu historia. En los 80, los videojuegos no tenían gráficos hiperrealistas ni mundos abiertos gigantescos. Eran simples, pixelados y, sin embargo, increíblemente adictivos. Las consolas de la época, como el Nintendo Entertainment System, NES, o el Atari 2600, ofrecían experiencias inolvidables con juegos como Super Mario Bros., Pac-Man y Donkey Kong. Eran títulos sencillos en mecánica, pero difíciles de dominar. Uno de los rituales más icónicos de la época era soplar el cartucho. Si un juego no funcionaba, la solución universal era sacarlo de la consola, soplar dentro con todas tus fuerzas y volver a insertarlo. No había pruebas científicas de que esto realmente ayudara, pero a veces, mágicamente, funcionaba. Otro gran desafío era guardar la partida. Hoy, cualquier juego guarda automáticamente tu progreso. En los 80, esa opción no existía en muchos títulos. Si querías continuar al día siguiente, la única opción era dejar la consola encendida toda la noche y rezar para que nadie la apagara por error. Y luego estaban los tiempos de carga. Algunos juegos venían en cintas de cassette y podían tardar minutos enteros en cargar. Si fallaban al final, había que empezar de nuevo desde cero. Si creciste en los 80, seguro recuerdas que la ropa no era solo ropa. Era una explosión de colores, estampados llamativos y combinaciones que hoy serían consideradas, como mínimo, arriesgadas. Uno de los máximos íconos de este estilo fue Punky Brewster, la niña que convirtió la moda en un juego de creatividad. Calcetas de diferentes colores, chalecos llenos de parches y peinados desordenados eran su sello distintivo. Y aunque hoy lo veamos como una locura, en los 80, miles de niños y niñas intentaron imitar su estilo. Pero si alguien llevó la paleta de colores al extremo, fue Rainbow Brite, conocida en español como Arcoíris. Esta muñeca y su serie de televisión hicieron que los colores del arcoíris fueran la máxima tendencia, inspirando desde mochilas hasta pijamas. La ropa deportiva también estaba de moda, pero no cualquier tipo. La lycra fluorescente era la reina. Pantalones y calentadores en tonos neón eran el uniforme oficial de cualquier persona que hiciera ejercicio.
o que simplemente quisiera verse a la moda. Y si hablamos de personajes que marcaron esta era colorida, no podemos olvidar a los cariñositos. Esos ositos con símbolos en la panza representaban emociones y valores, pero también eran una extensión de la estética vibrante de la época. Hoy, con efectos especiales ultrarrealistas, los dragones de Juego de Tronos o los mundos de Avatar nos impresionan con su nivel de detalle. Pero en los 80, la fantasía se construía con creatividad, títeres, maquetas y mucha imaginación. Uno de los mejores ejemplos de esto es El Cristal Oscuro. Creada por Jim Henson, esta película no usó ni un solo efecto digital. Todo el mundo mágico que vimos en pantalla fue construido con marionetas y escenarios hechos a mano, lo que le dio un encanto especial que aún hoy es difícil de replicar. Otra película que dejó huella fue Laberinto, protagonizada por David Bowie. Con sus peinados imposibles y un vestuario extravagante, Bowie interpretó al rey de los goblins en un universo lleno de criaturas fantásticas, todas creadas con efectos prácticos. Y si hablamos de monstruos memorables, no podemos olvidar a Falkor, el dragón blanco de la historia sin fin. No tenía texturas hiperrealistas ni fuego digital, pero su diseño y expresividad lo convirtieron en uno de los personajes más queridos del cine de fantasía. Los 80 fueron una época única, no solo por la música, la televisión o la moda, sino por la forma en que vivíamos cada experiencia. Todo tomaba más tiempo, todo requería más esfuerzo, pero tal vez por eso lo disfrutábamos más. Así que ahora cuéntame, ¿qué recuerdo de los 80 es el que más te hace sentir que el tiempo voló? ¿Qué cosas de esa época extrañas más? Te leo en los comentarios y como siempre, no te olvides de dejar un like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.